Esta noche también otro amigo de muchos años viene a compartir con nosotros el mensaje, el pastor Sanford Medrano. Muchos de ustedes lo conocen, así que es un gozo presentarle. Casa de Paz ha sido una iglesia que nos ha bendecido en cada una de las versiones que hemos hecho de este evento. Y yo quiero ir al texto que hemos estado usando en esta campaña, que es segunda de Samuel, capítulo 9, verso número 1, y vamos a estar mirando algunas cosas de este texto. Dice David, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi casa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Es interesante que aquí vemos varias cosas dentro del contexto de este capítulo. Lo primero que vemos es un hombre que es fiel a su palabra. Si nosotros nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 20, verso número 15, nos damos cuenta que en una conversación, en el momento en que David y Jonatán estaban en una crisis de su amistad, porque David estaba siendo perseguido por Saúl, pero Jonatán era el hijo de Saúl. Y en el momento en que esto se acrecienta y que hay un conflicto fuerte porque Saúl quiere matar a David, hay un pacto que hacen estos dos jóvenes. Y en el verso número 12 del capítulo 20 de Primera de Samuel dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Una de las cosas que está pasando en este tiempo es que la palabra de los hombres ya no vale como valía antes.
Y sencillamente los intereses están mellando las palabras de los hombres. Yo recuerdo que hace unos años un amigo se me acercó para decirme de una tierra que su papá le había entregado a una persona, se la había vendido a una persona, pero cuando sabían que en tiempos anteriores la tierra no se vendía con contratos de abogado, sino la tierra se vendían con contratos de palabras. Y esas palabras eran tan fieles que este hombre había muerto hace 30 años y sus hijos estaban sosteniendo la palabra porque sencillamente la palabra valía el peso de toda la vida. Jonatán y David hicieron un pacto. Y un pacto es un acuerdo que requiere sencillamente de una parte y de la otra parte. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere hacer un pacto contigo, y es que Él entregó a su Hijo Jesucristo en misericordia por tu vida, para que tú, si quisieras aceptar el pacto, pusieras tu fe en el Salvador, y solamente por cumplir ese requisito del pacto tú tienes vida eterna. Porque Dios es un Dios de pacto. Ahora, qué interesante que cuando David está pidiendo y rememorando aquella palabra que él le prometió a Saúl, él trae a memoria, dice la palabra de Dios, trae y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Bueno, ¿cuándo saben que hay cosas que a nosotros se nos olvidan, pero hay un día que las traemos a la memoria? ¿Cuántas promesas tú le has hecho a Dios que se te han olvidado? Diga que está al lado tuyo: hoy es el momento de yo recordar lo que yo le prometí a mi Señor. Mire, yo tengo 37 años en el Evangelio y son muchas las cosas que yo le he dicho a Dios que voy a hacer, pero desde que pasan 3 meses se me olvidan. Oh, santo. A David se le había olvidado que él le había prometido a Saúl que su casa no quedaría en vergüenza y que él no iba a eliminar su casa. ¿Por qué este pacto? Porque cuando un rey entraba, cuando un rey tomaba posesión, lo que se hacía era destruir a toda la familia del rey anterior para que no hubiera sucesores que lo pudieran destruir. Porque mientras quedara un sucesor, ese sucesor podía levantarse para eliminar al que estaba como rey, porque él tenía autoridad. Porque acuérdense que la monarquía era sucesional. Por lo cual, el tener David a Mefibosé al lado de él implicaba un peligro para su reinado. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos que tener claro que donde Dios nos está poniendo no es efecto de nuestro liderazgo ni de nuestra autoridad, sino de la soberanía de Dios? Y que nosotros no tenemos que tener temor a quién está a nuestro lado. Nosotros no podemos tener temor de quién está alrededor nuestro, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? David no le importaba a quién él ponía a su lado, a quién él llamaba. Él no le interesaba si era un sucesor de Saúl. A él no le importaba. A él lo que le importaba era que tenía que cumplir su palabra. Amén. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vamos a tener que poner al enemigo al lado de nosotros para cumplir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? Ahora, ¿a quién estaba mandando a buscar Saúl y en qué lugar estaba este hombre? Dice la palabra que cuando llega Siba y le dice: hay un hijo de Jonatán
que se encuentra en un lugar que se llama Lodebar. Y la palabra Lodebar significa sin pasto, donde no hay nada para comer. Y donde no hay pasto es porque la tierra es mala o no hay gente que esté sembrando. Y quiero decirte una cosa, de la única manera que una persona va a hacer caso al llamado del rey es si se encuentra sin nada para comer. Jesucristo dijo: yo he venido para los que están enfermos. Porque si tú no estás enfermo, tú no tienes necesidad de Dios. Tú no tienes un problema como el que el hermano testificaba. Tú no le vas a clamar a Dios: resuélveme mi problema. Para ir a Dios hay que tener una necesidad. En Mateo capítulo 5, cuando Jesús comienza su gran sermón del monte, Él dice estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí no está hablando de pobreza económica, aquí está hablando de necesidad espiritual. Y el pasto es el símbolo del alimento de la palabra. Si tú no tienes alimento en tu vida de la palabra, tú eres una persona pobre de espíritu. Y cuando tú eres pobre de espíritu, cuando tú tienes necesidad, es que tú vas a mirar a Dios. Nadie en buena busca a Dios. Yo recuerdo que hablando con unos jóvenes que trabajaban la música, uno de ellos me decía, ella había tocado con Luis Miguel, y él me decía que él había predicado a Luis Miguel, pero que Luis Miguel le dijo: ¿y para qué yo necesito a Dios? Ahora que está gordo, sí lo necesito. Pero en ese momento, ¿para qué necesita a Dios? Yo tengo dinero, tengo todo lo que yo quiero. ¿Para qué yo necesito a Dios? Esa fue su respuesta. ¿Sabe por qué? Porque solamente van a necesitar a Dios los que se sientan pobres de espíritu, los que no tengan pasto para comer, los que tienen necesidad. Porque Dios no vino a buscar a los sanos, sino que Dios vino a buscar a los que estaban enfermos, los que necesitaban que alguien le diera de comer, el que necesitaba que alguien le sanara. Gloria a Jesús. Por eso cuando el rey te llama, si tú no tienes problema, es posible que tú decidas no ir a ver al rey. Y puede estar tú aquí y tú decir: bueno, ¿y para qué yo me voy a convertir? ¿Para qué yo voy a ir al llamado del rey? Este hombre tiene media hora hablando de que el llamar del rey te mandó a llamar, te mandó a reinar. Pero ¿para qué yo tengo que ir? ¿Sabes? Mefibosé tuvo que ir al llamado del rey porque él era un lisiado que estaba viviendo en una tierra donde no había sustento. Él estaba necesitado. Si Mefibosé hubiese estado en una tierra de abundancia, él le dice: ¿para qué me van a buscar? Para matarme. Por eso es que David, cuando él llega, le dice: Mefibosé, no tengas temor, yo no te voy a matar, papacito. Porque lo normal era que él lo mandara a buscar y le quitara la vida para eliminar a un sucesor, para que él no tuviera peligro con su trono, para que los hijos de David no tuvieran peligro con Mefibosé. Él no le importaba eso. Le dice: no temas, porque no te mandé a buscar para matarte, me mandé a buscar para intimar contigo. Bendito Dios. Fíjense que lo que él le pide es que él va a venir a comer con él todos los días a su mesa. En esa época nadie comía contigo si no era una persona íntima tuya, porque la comida era símbolo de intimidad familiar, de intimidad social. Tú invitabas a una gente a comer solo y exclusivamente si tú querías tener intimidad con esa persona. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, ven, baja, date prisa, que hoy voy a tu casa. ¿A qué?
a comer, porque él iba a su casa a intimar con él. Y solamente se va a producir un cambio en tu vida cuando tú intimas con el Señor. Él no lo invitó para darle lo que él quería, que por cierto no era de él ya, porque el reinado le pertenecía a David. Y todo lo que era del rey anterior ya le pertenece al rey que está en el trono. Ya todo se queda atrás, porque si no, lo de David tenía que ser lo de Saúl tenía que ser del pueblo, porque en ese momento quien reinaba era Dios y todas las tierras eran del pueblo. Pero David quiso entregarle, como un símbolo del amor de nuestro Dios, quiso entregarle lo que ya no le pertenecía. ¿Cuántos saben que en el Edén nosotros perdimos la intimidad con Dios? Porque cuando el hombre pecó, perdió la intimidad con Dios y fue sacado del lugar de intimidad que era el Edén. Pero Dios, en su amor y misericordia, Él quiso restablecer esa intimidad a través de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. El rey mandó a buscar a Mefibosé, que estaba en Lodebar, el lugar sin pasto, porque hasta que tú no te encuentres sin pasto, tú no vas a buscar a Dios. Hace unos años, un joven primo hermano de mi esposa, que lo había jugado todo lo que el papá lo había dejado. Este muchacho estaba enliado, pero después que él perdió todo lo que su papá tenía, que le había dejado de una herencia, en un momento en que su padre se quitó la vida, él comenzó a engañar gente, y todo el que él podía engañar, él lo engañaba, porque tenía el vicio del juego. Pero pasó que él pasó muchos años, después de haber perdido la fortuna de su padre, pasó muchos años engañando a gente. Engañaba a los primos, engañaba a los tíos, engañaba a todo el mundo. Pero cuando él ya no encontró a quién engañar, cuando ya no había amigo a quién ir para que me prestara 50 o 60 mil pesos, cuando él pisó tierra, ¿sabe que de la única manera que tú vas a ir al llamado del rey es cuando tú pises tierra? Mientras el hijo pródigo tenía cuarto, él no miró al padre. Él no pensó en qué situación él estaba. Él no sabía, ay, a mí qué me importa, yo tengo 4 mujeres y aquí hay vicio de más. Una vez, una persona a la que quería mucho y murió, me dijo, dice Stalin que el problema de él con Dios es que la gente nada más busca a Dios cuando está enliado y Dios le hace caso. Y yo le dije, pero tú sabes que esa es la grandeza de Dios, que Dios lo buscamos cuando estamos enliados y Él nos hace caso. O sea, lo que para Él es un problema, para nosotros es nuestra gran bendición. Y dice la palabra que cuando nosotros buscamos a Dios en medio de nuestra necesidad, Él no nos tira en cara nuestra maldad. ¿Cuántos de ustedes han vivido la experiencia de haberle dicho a alguien que no haga algo y lo hace, y después esa persona viene de donde usted? ¿Y usted qué es lo que le dice? Óyeme, eso no tiene parangón. Tú le dices, yo te lo dije. Qué bueno es saber que Dios nos advirtió que la vida en la gran ciudad lo único que trae es destrucción. Pero cuando tú te das cuenta, cuando estás en la posilga comiendo de lo inmundo, cuando estás entre lodo comiendo eso en cajeta, los que somos del campo sabemos de lo que yo estoy hablando. Cuando usted está comiendo lo que comen los cerdos, es que tú vuelves en sí y te das cuenta que el Padre, que el Rey te mandó a llamar. Mefibosé estaba en un lugar donde no había nada,
Y de repente él se da cuenta que el Mayimbe lo mandó a buscar. Tú estás aquí en esta noche. Y tú estás aquí, tal vez viniste en la misma necesidad que Mefibosé, lisiado de tu vida, porque cuando tú estás muerto en tus pecados y delitos, tú estás viciado de tu vida. Pero es posible que no te estés dando cuenta que la vida tuya no tiene con qué sustentarse, que tú estás comiendo del lodo. Este joven estaba comiendo del lodo, ya no había quien engañar, y un día se encuentra en un lugar y le dice a un amigo mío: yo necesito ayuda. Gloria a Jesús. El amigo mío le dice: te voy a mandar donde un tipo que te va a ayudar. Me llama por teléfono. Yo tenía 12 años orando por ese joven, porque yo sentía que yo era el culpable de la muerte de su papá. Su papá cogió una metralleta, un rifle de 2 cañones y se dio un tiro aquí en la barbilla. Y el día en que él se dio el tiro, el Señor me dijo que fuera donde él. Y comenzó a llover. Y yo me fui caminando para mi casa y le dije a mi esposa: vamos a tirar una pavita y después vamos donde tu tío, porque el Señor me dijo que fuéramos donde él. Mientras yo tiraba mi pavita, sencillamente él se estaba dando un tiro. Yo no sé si usted me está entendiendo. Sus sesos pegaron en el techo de la casa. Y desde ahí en adelante yo me sentía culpable de que esos hijos se quedaran sin padre. Y yo comencé a orar por esos muchachos. Y cada vez que yo lo veía, él estudiaba en el St. George. Cada vez que yo lo veía, yo le decía: yo necesito hablar contigo. Pero nunca se daba. Pero ese día, aquel amigo mío que lo encontró en la calle, y él le dijo: yo necesito ayuda, porque tú necesitas estar en un lugar donde no tengas nada para poder mirar al rey. El amigo mío me llama y me dice: mira, tengo una persona tal. Y yo le dije: por casualidad se llama tal. Y me dice: ¿cómo tú sabes? Dice: porque yo tengo 13 años orando por esa persona. Él es primo hermano de mi esposa. Su papá se murió y yo me siento culpable de que su papá muriera, porque Dios me mandó a ir donde su papá. Y lo único que yo he hecho desde aquella época hasta hoy es orar para ver si Dios me da el chance de traer a sus hijos a los pies de Cristo. Nos reunimos en Acrópolis y yo comencé a presentarle el plan de salvación. Y este muchacho comenzó a llorar y se convirtió a Jesucristo. Pero ¿sabes qué él me dijo? Es que cuando tú me dijiste que había un Jesús que me estaba llamando, pero que solamente responden al llamado los que están en el lodo, metido en la pocilga, que ya no tienen otra opción que no sea Dios. Yo estoy así. Yo necesito ese Dios. Ese joven hoy está estudiando para pastor. Su hermana ya vino a los pies de Cristo. Su mamá ya vino a los pies de Cristo. Y yo no sé si tú me estás entendiendo, pero lo que te quiero decir es que de la única manera que una persona va a atender al llamado de Cristo, al llamado del Rey, es si tú estás en un momento difícil de tu vida, cuando ya no puedes más, cuando estás lisiado y no puedes caminar por ti solo, o cuando estás en un lugar donde no hay pasto. Pero yo quiero ahora orientar el mensaje a otra persona, y es a la persona de Siba, porque tú y yo podemos ser el Siba que nos lleve a la vida de aquellos que están lisiados. El rey siempre va a necesitar a alguien que haga el trabajo de buscar al que está en necesidad. Y muchas veces nos hemos enfocado única y exclusivamente en que el rey mandó a buscar a Siba, pero no nos damos a Mefibosé, pero no nos damos cuenta que había un Siba que lo tuvo que ir a buscar, que había un Siba que sabía dónde él estaba. Y aquí hay mucha gente sentada en la silla que tienen que hacer el papel de Siba. Porque hay un rey que anda buscando a los que están lisiados, a los que están perdidos allá afuera, que están sin pasto en la calle y se requieren de Siba, que se acuerden de esa gente.
Mefibosé que venga al rey. Oh, santo. Mire, el rey puede llamar, él está llamando desde hace 2000 años. Hace 2000 años que el rey está llamando. Desde que Cristo resucitó en la cruz del Calvario, el rey está llamando a los que están en la tierra donde no hay pasto. Pero se necesita encima que se recuerde que hay gente allá afuera que está en una tierra sin pasto, gente que está lisiada, que no puede caminar porque está muerto en sus delitos y pecados. Bendito Dios. Y yo quiero hablarle a esos Sivas. Yo decía en una meditación que envío todos los días, de lunes a viernes, lo siguiente: la iglesia del siglo XXI está muy afanada por hacer eventos, por hacer nombre, por tener gente. Y muchas veces la gente no le estamos buscando en lo de bar, sino que le estamos buscando en lo de iglesia, en otra iglesia. Gloria a Dios. Estamos yendo donde hay pasto a sacar a los Mefibosé. Pero amados míos, tenemos que entender una cosa muy clara. El Señor no nos mandó a buscar en la tierra donde hay pasto. El Señor nos mandó a buscar en la tierra donde no hay nada. La iglesia del siglo XX se está llenando de mucha gente sin compromiso con el reino de Jesucristo. Gente que estamos viniendo a la iglesia solamente a calentar un banco y a recibir la unción para que nos pongan las manos en algunas congregaciones y pasarnos una semana con la energía hasta el domingo que viene y olvidarnos que hay un compromiso con el reino de Cristo. La iglesia está entretenida en eventos y la cosecha está lista. En 37 años que tengo en el Evangelio no había visto un momento en que la gente está ávida que le hablen de Jesucristo, en que la gente está ávida que le diga que el rey lo mandó a buscar. La gente está en la calle pidiendo que le hablen de nuestro Señor, y los evangélicos están por hacer cuarto. Los evangélicos estamos por hacer la Babel. Los evangélicos estamos entretenidos en las cosas que Marta se entretenía. Habemos mucho deshiervando, habemos mucho echando insecticida a la planta, habemos mucho echándole fungicida a la planta, y la planta no está para fungicida ni para que la deshierven. La planta está para que la cosechen porque el fruto está listo. Pero sin darnos cuenta, los Siva estamos en el palacio disfrutando de las delicias del rey. Y habemos muchos de nosotros que estamos tan gordos espiritualmente que nos vamos a explotar y no somos capaces de salir a buscar a los Mefibosé a la tierra donde no hay pasto. Amados hermanos, estamos en el tiempo de la cosecha. La cosecha está madura, pero necesitamos un pueblo de Dios que salga a la calle a buscar a los Mefibosé que están en la tierra sin pasto. Sin un Siva no habrá un Mefibosé que venga al reino. Sin la evangelización y el discipulado de cada uno de nosotros, no va a haber gente que venga a los pies de Jesucristo. La gente se va a convertir por la predicación de la palabra. La gente no se va a convertir por sueños. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, lo está haciendo en el Medio Oriente. Pero en República Dominicana, donde tenemos libertad, Dios le ha dado a usted y a mí el privilegio de ser el Siva del siglo XXI. Somos nosotros los que tenemos que ir a llevar la orden. El Señor nos dio una orden a nosotros: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El rey habló, se requiere encima que vayan a cumplir el edicto del rey.
Se requieren sigas que vayan a buscar la tierra de Lodebar. Aquel Mefibosé que está lisiado, aquel Mefibosé que está pasando hambre, aquel Mefibosé que no tiene nada, porque lo perdió todo. ¿Dónde están los Sibas en este lugar? Para que haya alguien que intime con Dios, se necesita alguien que lo traiga de la tierra del Lodebar. Y quiero hacer dos llamados en esta noche, porque yo no voy a hablar más. El primer llamado es a los Mefibosé. La palabra Mefibosé significa el que quita la vergüenza. La única persona que te puede quitar la vergüenza de tu pecado se llama Jesucristo. En esta noche Jesús te está mandando a llamar. Pero para tú hacer caso al llamado de Jesús, tú tienes que sentir que tienes una necesidad de Jesucristo. Nadie atenderá al clamor, nadie atenderá la orden del Rey si no tiene una necesidad. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La presencia de Dios es la mayor necesidad que puede tener una persona, porque es la presencia de Dios la que trae el gozo y la paz y la felicidad a la vida de cualquier ser humano. Pero tienes que entender que tú estás necesitado de esa presencia. El Rey te manda a llamar. Él está mandando a un Siba en esta noche, que se llama Iglesia Casa de Paz, para invitarte a este lugar, para que tú te encuentres con el Rey. Pero ¿sabes algo? Si tú no tomas la decisión de atender ese llamado, nunca podrás comer con el Rey y saborear las delicias de estar en su presencia. Amén. La palabra de Dios dice: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Amén. Y la mayoría de los que hemos conocido la intimidad con el Rey, sabemos lo que significa eso. Por eso la mayoría de los que hemos creído y hemos atendido al llamado del Rey decimos esto: ¿y por qué no lo hice antes? Por cacú. Todos tenemos que terminar con esa frase, porque me lo dijeron, pero yo no le hice caso. El hermano decía que el siervo le hablaba todos los días, pero me tenía harto ya. Así, ¿cuánta gente te ha hablado de Jesús? Tal vez la persona que te trajo aquí te tiene harto hablándote del Rey, porque es lo que quiere que tú recibas la delicia de salir de una tierra sin pasto a una tierra donde hay deleite y plenitud. Yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses: estás en una tierra donde no hay pasto. Pues sabes una cosa, el Rey te está mandando a buscar. Pero Él dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Mefibosé fue, el rey David le dijo: él es como uno de los hijos del Rey. Tú puedes ser hoy un hijo del Rey, pero tienes que atender al llamado del Rey. Amén. Mas a todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos. Dios te da la oportunidad en esta noche de atender al llamado del Rey.